Llegó el momento de ir más allá, de dar ese paso para crecer, para tomar un nuevo reto de aprendizaje que llevará tu negocio a un nivel más alto, mejorando la rentabilidad y productividad, y forjará el camino hacia tus sueños de ser cada día mejor. Universidad Italcol es un programa de capacitación virtual que permite una formación técnica en avicultura. Está destinado para ti que trabajas en la producción de huevo. Universidad Italcol cuenta con programas de capacitación en estadísticas de la producción mundial y local, nutrición, alimentación, manejo, genética, sanidad y bioseguridad en las que desees reforzar tus conocimientos. Contamos con profesionales altamente calificados. Acepta el reto de ser parte de la Universidad Italcol y sobrepasa tus límites. Lleva tu negocio a un nivel más alto. Pregunta por tu gerente de zona cómo acceder a la Universidad Italcol, tu aliado para crecer. Hola, mi nombre es Darren Catcher, aquí en la Universidad de Purdue. Soy profesor asociado o profesor adjunto en la especialidad de aves de corral. Mi área de experticia en realidad son las gallinas ponedoras, como le llamamos aquí, o los sistemas extensivos de alojamiento en los Estados Unidos, y espero de verdad poder compartir con ustedes esta charla sobre la calidad de los huevos y la nutrición específicamente. Cuando hablamos sobre la calidad de los huevos, ¿de qué otra cosa podemos hablar aparte del peso? Típicamente vamos a estar hablando entonces sobre la fuerza de ruptura de la cáscara o sobre el grosor de la cáscara, como lo podemos ver en esta foto. También vamos a estar entonces hablando de las unidades Hugg, donde lo vemos en esta foto, donde tomamos un micrómetro y podemos medir entonces la altura de la albúmina, o utilizando entonces el peso o la altura. En este caso podemos determinar qué tan frescos esos huevos están. También podemos entonces estar hablando sobre la fuerza de la membrana vitelina o sobre la habilidad de la membrana vitelina alrededor de la yema para poder mantener su integridad cuando nosotros rompemos estos huevos o utilizamos productos relacionados con huevos. Así que, ¿cuáles son algunos entonces de los factores que pueden tener algo de impacto sobre la calidad del huevo? Primero que todo, entonces sabemos que podemos tener un impacto en la calidad teniendo en cuenta la nutrición. También sabemos que la temperatura del sitio del alojamiento tiene un impacto. También entonces el consumo, la alimentación y el sistema de alojamiento de las gallinas. Así que el día de hoy voy a hablar un poco entonces de estos diferentes factores y comentar un poco sobre lo que puede o lo que no se puede hacer con respecto a la calidad de los huevos. Así que primero que todo hablemos de la nutrición. Cuando hablamos sobre la nutrición, entonces tenemos algunas asunciones o suposiciones básicas sobre la nutrición. Primero, cuando hablamos sobre las jaulas convencionales, nosotros sabemos cómo alimentar a las gallinas en estos sistemas extensivos de alojamiento por muchos años, más de 50 en este caso hemos estado estudiando los requerimientos nutricionales sobre las gallinas y los impactos que tienen sobre el tipo de la alimentación. También, o sin embargo, también hay un movimiento alrededor de todo el mundo para poder mirar los sistemas extensivos de alojamiento de gallinas. Estos sistemas consisten, estos nuevos sistemas en jaulas sistemas que no tienen jaula, sin jaula. También sabemos que hay cambios en los beneficios, por ejemplo, en el bienestar de las gallinas y en el sistema esquelético. También pueden haber algunas implicaciones alimenticias que pueden generar algunos cambios, pero si utilizamos algunas asunciones o suposiciones hechas por McLeod o Bentley en el 2012, podemos ver entonces que la habilidad de las aves para ser mucho más activas es incrementada. Y si también entonces revisamos la cantidad de alimentación, podemos ver entonces cuál es el cambio nutricional que ellas pueden tener como resultado de esa actividad.
Y si nosotros sabemos cuáles son los alimentos que se utilizan y podemos ver las fórmulas nutricionales y vemos el sistema de alojamiento, esto puede producir entonces huevos con mucha más alta calidad. Así que cuando hablamos entonces sobre huevos, vemos que hay diferentes especialidades. Aquí en los Estados Unidos, tal vez ustedes los tengan, sí, en Estados Unidos y tal vez en Colombia, podemos hablar de algunos huevos que pueden ser procesados de manera diferente, como por ejemplo huevos pasteurizados. También podemos tener entonces sistemas de almacenamiento donde se tiene, por ejemplo, sistemas libres de jaula o también se puede tener huevos fertilizados. Es común ir a algunas tiendas en Estados Unidos y poder encontrar algunos huevos fertilizados. También se puede tener estos huevos de tipo genético llamados Aracauna, que terminan entonces teniendo algunos colores, hay un movimiento para que los consumidores compren este tipo de huevos. Luego podemos entonces ver los cambios nutricionales en estos huevos, así que podemos tener huevos orgánicos, donde las gallinas tienen unas dietas específicas y especiales. También podemos tener huevos vegetarianos, donde la dieta es completamente basada en una dieta vegetariana. También entonces podemos proveer dietas que pueden proveer ciertos nutrientes a esos huevos de manera específica como luteína o omega 3. Así que si retrocedemos un poco en el estudio de 1950, tenemos el primer artículo sobre la compañía Drew Chemicals Company. Ellos crearon entonces un estudio 1 a 1 donde se tenían los mismos niveles de ácidos grasos, específicamente los saturados, los monosaturados y los polisaturados. Y los ácidos grasos, más o menos en 1950. Entonces continuamos viendo aún más intentos para poder modificar los componentes nutricionales de estos huevos. Así que, ¿cuáles son algunas formas en las cuales nosotros podemos modificar las dietas de las gallinas ponedoras para poder tener un impacto diferente? Una forma en la cual lo podemos hacer es mirar el perfil de ácidos grasos. Podemos modificar entonces los omegas 3 y 6 y también entonces se pueden modificar los ácidos diferentes que tienen resultando entonces en algunos cambios en los ácidos grasos y otros cambios que podemos hacer desde el desde el punto de vista alimenticio es utilizar diferentes niveles de carotenoides que también puede impactar la nutrición en estos casos. También podemos mirar entonces las vitaminas y los minerales, así que podemos ver entonces diferencias, por ejemplo, en las vitaminas que se encuentran solubles en grasas, en sus dietas, el selenium, el hierro y todos estos se va a traducir en cambios potenciales en la calidad de esos huevos y en la nutrición, por supuesto. Así que, ¿qué podemos hacer específicamente para modificar estas especificaciones nutricionales? Bueno, si miramos entonces la cantidad de omegas, o podemos incluir entonces linazas, comida para peces, algunas variaciones de estos aceites dentro de las nutriciones de forma tal que podamos entregar unos niveles mucho más altos de omegas que se transmitan directamente a los huevos. También podemos entonces modificar los carotenoides para poder incluir, por ejemplo, cosas con las que podemos alimentar a nuestras gallinas como harina de gluten de maíz, chiles, caléndulas y todo esto entonces va a impactar estas dietas, por ejemplo, con los carotenoides y van a ir directamente entonces a los huevos como producto final. Aquí en la Universidad de Purdue, en los últimos 4 años he estado personalmente trabajando con un agrónomo y hemos estado mirando las diferencias entre el maíz amarillo, el maíz blanco y sobre estas variedades de huevos con las que hemos estado trabajando aquí en la universidad. Si miramos esta gráfica en la parte de horizontal, aquí mismo donde les muestro, tenemos el color o la escala dada por DSM, el cual es una indicación de qué tan naranja o amarillo esas yemas pueden ser en los huevos, y luego podemos ver entonces el porcentaje
basado en este porcentaje. Entonces lo que estamos tratando de ilustrar aquí es el concepto en el cual empezamos a alimentar a las gallinas ponedoras con una dieta de maíz naranja, y vemos entonces que esto resulta en que estas yemas tienen mucho más pigmento comparados con una dieta típica con maíz aquí en el centro, en la curva del centro, o también podemos verlo aquí en la curva negro, que sería la dieta blanca, que virtualmente no se tiene ninguna pigmentación en estas yemas, y luego en las tres fotos pues les dan una idea mucho más clara de lo que estas yemas o los colores de estas yemas lucen a través de las diferentes dietas que hemos mencionado. Así que es una forma muy efectiva en la cual podemos cambiar los componentes nutricionales de esos huevos. Así que nosotros sabemos que podemos cambiar entonces la nutrición teniendo en cuenta la forma en la que alimentemos a las gallinas ponedoras, pero tenemos que estar conscientes de que pueden haber diferentes interacciones teniendo en cuenta con qué se alimentan o la comida, o por ejemplo con las diferentes linazas que las que se alimentan. Si nosotros miramos entonces, si sabemos que hay linazas en la dieta y sabemos que hay un nivel bastante alto, entonces esto va a reducir la eficiencia en la toma de luteína. Vamos a tener entonces omegas mucho más altos y también altos niveles de vitamina A, y también va a haber entonces una relación antagónica entre estos dos, y tal vez entonces no podamos ver algunos niveles de nutrición en los huevos como lo hemos anticipado previamente. Entonces lo que estamos buscando aquí es hablar un poco más sobre la nutrición cuando empezamos a alimentar estas gallinas y cómo se traduce esto a la calidad de los huevos específicamente. Bueno, piensen entonces que tenemos que empezar a conectar todas estas piezas, y lo vamos a hacer hasta para que ustedes lo puedan ver al final de la presentación. Así que inicialmente vamos a hablar entonces sobre la nutrición. Necesitamos también hablar sobre el impacto que tiene la temperatura sobre la calidad de los huevos. Así que hubo un estudio que fue conducido aquí en 2018 con un colaborador. Entonces aquí teníamos 4 diferentes tratamientos, y nuestros tratamientos consistían en tener huevos lavados a unos 4 grados centígrados o Celsius. También tenerlos lavados y aceitados con 4 grados Celsius o centígrados, no lavarlos y ponerlos entonces a 4 grados centígrados también para almacenaje, o no lavarlos y dejarlos simplemente a 22 grados centígrados. Así que replicamos este tratamiento 3 veces en este caso, y lo que vemos aquí es que miramos entonces cuál es el impacto que tenía lavarlos o no lavarlos, y también la temperatura de almacenamiento. Lo estamos usando el día de hoy porque queremos ilustrar la importancia de la temperatura en la calidad de los huevos. Así que si empezamos a mirar esta gráfica detalladamente, vamos a ver entonces gráficas similares en diferentes diapositivas, y este fue un estudio de almacenamiento que hicimos después de almacenamiento de, por ejemplo, 15 semanas, de entre 0 y 15, y aquí está el reporte del peso en gramos y cómo cambió teniendo en cuenta los diferentes tratamientos. Lo que quiero que ustedes miren es esta línea morada específicamente y vean cómo se reduce rápidamente a través de las semanas. Estos fueron los huevos que no fueron lavados y se dejaron a 22 grados centígrados. Así que empezamos a pensar sobre la temperatura del alojamiento en la cual producimos estos huevos. Vemos entonces aquí que si exponemos esos huevos a unas temperaturas mucho más altas por un periodo de tiempo de 22 grados centígrados o más alto, vamos a ver que perdemos entonces peso de una manera rápida, como lo vemos en la gráfica morada. Pero si tenemos estos huevos lavados, bien almacenados, o inclusive si no los lavamos y los tenemos almacenados, entonces vemos que la variación en peso no es tan alta. Inclusive después de 15 semanas solo se pierde 1 gramo, como podemos ver aquí en la gráfica. Cuando hablamos entonces sobre las unidades Hug, como habíamos mencionado previamente, y aquí es donde vamos a tener este factor en la cantidad de albúmina y el peso del huevo, y entonces queremos que sea aproximado a la calidad de los huevos que estamos produciendo. Así que aquí podemos ver entonces que tenemos en la línea morada, la verde, la azul, los diferentes tratamientos, y luego tenemos esta línea punteadas
y la línea no sólida. La diferencia entre esta y esta punteada y la línea sólida es que estas son 3 réplicas que hicimos para nuestros tratamientos durante el estudio. Así que de nuevo, lo que tenemos que mirar aquí principalmente es que si miramos esta línea morada, que son huevos que se almacenaron a 22 grados y que no fueron lavados, después de 6 semanas en cuanto al tiempo se refiere, podemos ver un cambio bastante dramático en las unidades Hog también. Lo que les quiero mostrar aquí para estos huevos de tipo o de grado AA, grado A o grado B, en los Estados Unidos el Departamento de Agricultura y tiene un servicio de mercadeo y unas guías sobre lo que determina ser un huevo o lo que se necesita teniendo en cuenta las unidades HAC, teniendo en cuenta estos grados AA, A y B. Entonces aquí podemos ver que pasamos de un huevo de grado AA a un huevo de grado A y luego podemos ver que después de 2 semanas entonces bajó inclusive a grado B. Así que de nuevo la temperatura va a tener un impacto gigantesco cuando empezamos a hablar sobre la calidad de los huevos. Ahora, entonces, si miramos entonces la altura de la yema y el ancho, que es la gráfica que tenemos aquí, esta es la altura, y la gráfica en la derecha es el ancho, alto y ancho. De nuevo podemos ver entonces que si se mantienen a 4 grados son bastante similares cuando hablamos de las yemas, pero si miramos entonces el almacenamiento a 22 grados, vamos a ver un cambio dramático en qué tan alto es la yema y también vamos a ver entonces un cambio en el peso. Esto no nos sorprende mucho si pensamos entonces sobre cómo esta yema se relaciona al nivel de albúmina. Entonces esta empieza a disminuir y empieza a bajar, por supuesto, y vamos a ver entonces que la altura va a empezar a bajar y se va a aplanar, como lo estoy mostrando con mis manos, y como resultado, si miramos en la parte de arriba, vamos a empezar a ver que es mucho más ancha en cuanto al ancho se refiere. Así que de nuevo, en los primeros 7 días podemos ver algunos cambios bastante dramáticos en la altura y en el ancho de la yema, lo cual por supuesto influye en la calidad del mismo huevo. Una de las formas en las cuales nosotros podemos ver es la fuerza de rompimiento de la membrana vitelina. Nosotros queremos entonces una membrana que sea lo suficientemente fuerte para que cuando rompamos el huevo en una paila para fritarlo, entonces no se rompa y de nuevo tampoco queremos que sea tan gruesa que no podamos tomar, por ejemplo, un tenedor y romper esa yema. Así que cuando miramos entonces el estudio, lo que miramos, la observación aquí, a 22 grados centígrados nosotros vemos que hay unos cambios bastante drásticos en la membrana vitelina y en su fuerza de rompimiento y empieza a decrecer. Así que mientras que esa yema empieza a abrirse hacia los lados, entonces vemos más agua que se mueve de la albúmina hacia la yema, lo cual puede contribuir a ese tamaño y también entonces vemos la habilidad de esa membrana para poder mantener la forma y empieza a decrecer y cuando llegamos aquí a la 6ª semana, estos huevos se rompen de manera muy fácil, así que si usted rompe estos huevos para poder cocinarlos y usted necesita que estén completos y que las yemas estén completas, entonces no se van a poder sostener por sí mismas, lo cual no es bueno. Así que tenemos entonces aquí algunas de las conclusiones que podemos tener sobre este estudio. Bueno, entonces los huevos que son almacenados a 4 grados Celsius o centígrados no tienen un cambio tan dramático en los parámetros de calidad que hemos observado en comparación a cuando tenemos huevos en periodos de tiempo muy largos a 22 grados. Así que como este estudio se correlaciona con la producción y con los huevos que tal vez ustedes estén produciendo. Tenemos que recordar entonces que los huevos que hacen parte de este sistema de producción están siendo expuestos a temperaturas bastante altas en vez de los huevos que han sido extraídos de ese sistema de producción. Así que tenemos que estar seguros de que estamos recogiendo los huevos en el tiempo adecuado en estos sitios de almacenamiento y tenemos que ponerlos en sitios donde los huevos pueden estar un poco más frescos, así que podemos mantener un nivel alto de calidad en vez de simplemente dejarlos en estos sistemas gigantescos de alojamiento para gallinas, donde pueden entonces mantener una temperatura mucho más alta.
Así que cuando hablamos entonces sobre el consumo alimenticio, sabemos que el consumo, por supuesto, va a tener un impacto gigantesco en los huevos. ¿Y cómo está esto completamente correlacionado directamente con la calidad y la nutrición y la calidad de los huevos? Bueno, ya hemos hablado entonces sobre el consumo y sobre la perspectiva del consumo también. Entonces sabemos que si modificamos esa dieta y si cambiamos esta parte nutricional hacia estas gallinas, se puede traducir en diferencias que nosotros podemos claramente ver en los huevos desde el punto de vista alimenticio. Ahora necesitamos entonces retroceder un poco y pensar, ¿qué pasa si cambiamos entonces cosas relacionadas sobre cómo alimentamos estas gallinas? El desafío que todo el mundo está enfrentando el día de hoy es que nuestras diferentes razas tienen una madurez mucho más rápida, o sea que se convierten en gallinas productoras mucho más rápido de lo que una gallina lo hacía en el pasado, tienen una persistencia mejorada, lo que significa en este caso que una vez que nosotros obtenemos este nivel alto de producción en la curva, vamos a ver entonces gallinas ponedoras que pueden poner huevos por mucho más tiempo de lo que naturalmente veíamos. También sabemos que cuando miramos entonces el pico de producción, vamos a ver entonces un pico mucho más alto que comparado con el pasado, obviamente es mucho más alto, y como resultado podemos ver diferentes variaciones sobre la cantidad de ingesta alimenticia en diferentes periodos de tiempo, y también podemos ver algunas cosas que pueden pasar en los cuales tienen que haber unos niveles más altos de ingesta. Típicamente también otras cosas que vamos a observar es que cuando después de 16 semanas de producción, tal vez inclusive en la semana 15, dependiendo de la situación, podemos empezar a ver una reducción en la calidad de la cáscara, lo cual se traduce o podemos entonces tener nuestros huevos desde el sitio de producción directamente a el consumo, y finalmente nosotros también sabemos que vamos a tener problemas con el peso de los mismos, el peso de los huevos. Así que, ¿cuáles son algunas cosas que nosotros podemos hacer entonces para poder enfrentar estos desafíos que tenemos? Uno es que tenemos que asegurarnos de que estamos haciendo la dieta correcta, específica para el tipo de aves que nosotros tenemos. Hablando de manera genética, queremos asegurarnos de que los estamos alimentando con lo que ellas específicamente necesitan, pero queremos llegar a esta fase de producción y que la ingesta sea completamente la necesaria. Si estamos en el pico de producción, entonces no queremos estar alimentando una dieta previa o al final de la producción, por ejemplo, no simplemente no queremos estar proveyendo una dieta, por ejemplo, que es la correcta para el pico. Entonces tenemos que manejar estos estilos, los diferentes ciclos, disculpen. También entonces necesitamos asegurarnos de que estamos manejando bien la ingesta alimenticia. Queremos asegurarnos de que las aves están comiendo, por ejemplo, 100 gramos de ingesta por día, y que estamos completamente alineados con la dieta que dice que deben ser 100 y que no está, por ejemplo, relacionada para una gallina que necesita 110, porque estaríamos perdiendo cierta oportunidad. Algunas de estos corresponden al manejo y a la gestión del plan, por ejemplo, las temperaturas que tenemos y las veces o las repeticiones en alimentación. Si tenemos control sobre la temperatura del alojamiento, sabemos que podemos incrementar o reducir para hacer que, por ejemplo, nuestro alojamiento sea un poco más fresco para poder estimular así a las gallinas. Si no tenemos entonces o no podemos modificar la temperatura entonces del alojamiento, va a ser imperativo que empecemos a pensar sobre las repeticiones en la alimentación y cómo podemos entregar una buena dieta para poder maximizar el consumo. Así que tal vez necesitamos entonces más repeticiones en alimenticias para poder, o podemos reducir entonces la temperatura para que ellas coman más, o simplemente hacerlo, por ejemplo, en las mañanas o antes de que el día termine, que es un poco más fresco. ¿Qué impactos entonces tiene la calidad y en la dieta? Bueno, sabemos entonces que los aminoácidos van a tener un impacto. La metionina es el primer aminoácido sobre el cual nos tenemos que preocupar un poco. Si nosotros vemos que estamos teniendo una reducción en la ingesta, nosotros necesitamos empezar a pensar en la formulación de nuestra dieta para fomentar esos aminoácidos para poder tener un alto requerimiento de aminoácidos por parte de estas aves. Nosotros también sabemos que la
metionina tiene un impacto importante. Si estamos alimentando demasiado a las gallinas con metionina, podemos entonces hacer que lleguen mucho más rápido a los ciclos y podemos controlar estos niveles de metionina. También entonces sabemos que el calcio y los niveles de fósforos en la dieta van a tener un impacto importante en la calidad de la cáscara. Así que necesitamos entonces pensar en los niveles disponibles para las aves, no simplemente sobre lo que formulamos para la dieta, pero también sobre lo que ellos en realidad están consumiendo y asegurarnos de que hay un nivel importante de calcio y fósforo disponible en esas dietas para estas aves, especialmente cuando empezamos a hablar en la formación de estos cáscaras, porque sabemos que se necesita mucho calcio. Otra cosa, cuando hablamos de energía, nosotros sabemos que dependiendo los niveles de energía en la dieta, nosotros podemos incrementar o reducir la ingesta. Así que podemos utilizar algunas de estas cosas para ayudarnos a cambiar nuestras dietas y asimismo la variación en la temperatura para poder reducir los factores o incrementar los factores si queremos estar en un plan nutricional para que estas gallinas puedan maximizar la producción de huevos y mantener una alta calidad. Otro punto importante el cual tenemos que mirar es la inclusión de cosas como ácido fórmico, la formación de sodio y también entonces para poder entender o hacer acidificación. Normalmente hacemos esto porque queremos controlar algunos patógenos. Segundo, porque queremos entonces también controlar los bichos que pueden estar en el sistema o en el sistema gastrointestinal, favoreciendo a esos que queremos que favorezcan el sistema porque deben estar allí y eliminar los que no se supone que deben estar allí. Así que yo simplemente quiero hablar rápidamente sobre algunos estudios que se han hecho basado en la acidificación de las dietas. Si miramos entonces este primer estudio que se hizo en el 2006, entonces después de entre 22 a 38 semanas, nosotros podemos ver que si no había ácido fórmico en la dieta, desde el punto de vista de productividad era mucho más bajo y al final de la productividad era comparado con la inclusión del 0.5 en porcentaje hasta 1.5% de ácido fórmico en las dietas ácidas, sugiriendo que si hacemos algo en las dietas, como por ejemplo desde el punto de vista de acidificación, podemos ver entonces un fomento en la productividad. También entonces hubo un estudio en 2013 en el cual al mirar entonces diferentes semanas entre 54 a 60 semanas, de nuevo entonces podíamos ver que si tenemos algún tipo de inclusión en la dieta, aquí podemos ver entonces ácido fórmico. En este ejemplo nosotros no vimos un cambio significativo en la productividad, pero después de 3%, nosotros empezamos a ver que hay un fomento y hay un incremento en la productividad. Cuando se hicieron los primeros estudios, podíamos mantener entonces los niveles altos teniendo algo en la dieta comparado con tener nada en la misma. El otro estudio del cual me gustaría hablar rápidamente de nuevo, miraba el ácido fórmico en la dieta y podemos ver entonces que si no se tiene nada en la dieta, no vemos ningún cambio en la productividad. Pero si miramos en el punto A, como lo señalo aquí, un nivel de 1.5 mililitros, podemos ver entonces un cambio. Así que la diferencia es que en el último estudio esto fue administrado en el agua, no simplemente en la ingesta. Así que teniendo en cuenta el método, sea en la ingesta o sea en el agua, aún así podemos ver algunos beneficios de la acidificación de la dieta o de los recursos hídricos o en este caso el agua. Si volvemos entonces y miramos los estudios y la eficiencia de la alimentación, no vimos ningún cambio en la eficiencia con el ácido fórmico. Cuando miramos diferentes inclusiones, entonces podemos ver algunos cambios en la eficiencia con el sodio formiato. Vemos el cambio en la eficiencia entre 0.2 al 0.3% y luego cuando miramos entonces el ácido fórmico incluido en el agua, entonces vemos la eficiencia en 1.5 mililitros por litro.
Y luego cuando miramos entonces la calidad de los huevos teniendo en cuenta la acidificación o la acidificación de la dieta del agua, entonces vemos de nuevo lo mismo, no vemos aquí unos cambios importantes en la unidad Hughes o en el grosor de la cáscara en milímetros, pero cuando miramos entonces en esta gráfica podemos ver que aquí hay algunos cambios en las unidades Hughes y también hay unos cambios en el grosor de la cáscara. Podemos ver entonces algunos cambios importantes cuando vemos que, por ejemplo, el agua es la fuente por la cual se entrega este ácido fórmico. Así que estas son cosas diferentes que podemos hacer para cambiar la forma en la cual nosotros alimentamos a nuestras aves. Lo que le damos a estas aves puede tener un impacto en patógenos, en las dietas y por supuesto en la microbiología de las mismas, y podemos ver entonces que podemos beneficiarnos de mucha de esto en la producción de los huevos y en la perspectiva de la calidad de los huevos. También sabemos con este nuevo movimiento de sistemas extensivos de alojamiento, como lo vemos en las imágenes. Disculpen, denme un segundo. En la foto del fondo podemos ver entonces las jaulas convencionales y que son bastante extensivas, pero también vemos en las otras fotos que no hay jaulas. Entonces, ¿qué impactos se pueden tener teniendo en cuenta los sistemas de alojamiento en la calidad? Han habido entonces 4 estudios entre el 2008 y el 2014 en los cuales se veían entonces las variaciones en sistemas convencionales, orgánicos, en sistemas donde no tienen jaulas, libre de jaulas. En Italia hubo también, se hizo en una tienda, y en Estados Unidos, en República Checa, que venían directamente del sistema de producción. Y cuando empezamos a ver los cambios en la calidad, y lo que pudieron observar es que las unidades HUC eran inferiores en los sistemas orgánicos y en los sistemas sin jaula, pero había un incremento en la calidad de las cáscaras en los sistemas libres de jaula. Esto es una tendencia típica que nosotros podemos ver en sistemas extensivos de alojamiento. Empezamos a ver entonces que hay altos niveles de calidad en la cáscara cuando se tiene la producción por unos periodos mucho más largos comparados con los sistemas convencionales con jaulas. Así que esto encaja muy bien con los estudios que se han hecho entre el 2008 hasta el día de hoy en relación a la calidad de la cáscara. Bueno, aquí tenemos un poco de tiempo. Vamos entonces a hablar hemos hablado sobre la nutrición y cómo podemos modificar lo que entra a las dietas y cómo eso impacta directamente a los huevos. También podemos entonces hablar sobre hemos hablado de la temperatura y los impactos que eso puede tener en el alojamiento, y también entonces hemos hablado sobre cómo alimentarlos, qué tan a menudo y cosas de este tipo, y sobre cómo esto puede impactar. Y también hemos hablado entonces de los sistemas de alojamiento. Hablando de todos estos factores, me gustaría entonces hablar un poco sobre cómo podemos mirar todos estos factores juntos para poder saber entonces qué le pasa a los huevos cuando miramos el escenario de una manera más amplia. Este estudio se publicó en 2015, del diseño fue de Lohmann LSL, jaulas convencionales en colonias enriquecidas. Monitoreamos entonces estas aves en la producción entre 19 a 77 semanas, tenían un tamaño promedio. Nosotros entonces calculamos basado en la formulación de la dieta y en sobre cuánta ingesta. Miramos entonces los nutrientes que estas aves estaban tomando y miramos entonces la calidad de cada uno de los sistemas de alojamiento cada 28 días. Eso era lo que evaluábamos. Luego utilizamos un principio PSA, que es de componente de análisis, que es estadístico, pero no nos vamos a quedar allí. Vamos entonces a ver algunas conclusiones y vamos a hablar un poco más de esto. Así que cuando hablamos sobre la producción diaria, podemos ver entonces que ellos se comportan de la manera que podemos anticipar o que habíamos anticipado. Podemos ver entonces que todos llegan a un pico de una manera similar. Los convencionales van un poquito más alto y luego después de la semana 77 vemos que hay un poco una reducción. La parte aviar
o con jaulas convencionales, entonces no produce tanto como lo podemos ver aquí en la gráfica. Cuando miramos entonces, disculpen, tenemos una dificultad técnica aquí. Cuando miramos entonces aquí el peso del cuerpo, vemos que se comportan de una manera similar durante los ciclos de producción. En los sistemas convencionales, sistemas enriquecidos, empiezan a tener una tendencia un poco más alta después de la 50-55ava semana, comparado entonces con el sistema aviar, pero de resto eran muy similares, como se puede observar en la gráfica de aquí. Aquí le llamo entonces la desaparición de la ingesta, porque vemos entonces que los sistemas, aquí no podemos garantizar que los aves están comiendo es necesariamente lo que se les pone enfrente, así que le llamamos entonces desaparición, porque sabemos que la comida llega allí, que el sistema sabemos que lo comieron, pero no podemos garantizar que lo comieron sí o sí, y cuando miramos entonces cuántos gramos por gallina por día, vemos que era bastante consistente con la comida que se estaba entregando a los tres sistemas de almacenamiento o de alojamiento que se hizo con este análisis de Lotman. Así que cuando hablamos entonces sobre el análisis PSA y las estadísticas, lo que hicimos fue tomar estos factores que ustedes los pueden ver aquí, cosas que incluyen la temperatura, por ejemplo, del alojamiento, metionina, calcio, sodio, todas estas cosas que están en la dieta. Tuvimos diferentes modelos para poder ver los niveles de nutrientes siendo consumidos por estas aves presentadas y utilizándolos para poder predecir la calidad de los huevos que nosotros estamos obteniendo mientras producimos el estudio. Así que PSA, lo que significa esto en el lado izquierdo es que cualquier cosa relacionada a la proteína, calcio, metionina y cualquiera de estos siempre fueron negativos en el modelo comparados con los otros factores que corrimos en el estudio, y este es al que llamamos PS2, en el cual la temperatura del alojamiento y el floro vemos entonces que esos son bastante positivos o cosas positivas en la calidad. Así que empezamos a ver entonces esta interacción cuando algunas veces lo que nosotros esperaríamos ver que sucediera no sucedió cuando empezamos a mirar el escenario mucho más grande. Así que en este punto tenemos entonces, vamos a tomar 3 segundos porque estoy seguro que ustedes tienen una confusión sobre todo lo que he estado hablando desde este análisis PSA. Así que lo que vamos a hacer es tratar de presentarlo en gráficas para poder hacer que sea un poco más fácil para ustedes de entender. Bueno, todas las gráficas en las próximas diapositivas van a estar organizadas de esta forma. Vamos a ver entonces que aquí tenemos una gráfica que tiene 3 colores. Aquí tenemos el rojo para aviar, verde para convencional y azul para el enriquecido. Lo que vamos a ver aquí entonces es que si todas se traslapan, como se muestra aquí en el centro, aquí en el centro podemos ver que hay un traslapo, significa entonces que no son diferentes. Si vemos este análisis aquí arriba, el verde en este caso, que es el convencional, no está traslapado, el rojo está aquí abajo. Eso significa entonces que los huevos producidos en este modelo aviario comparado con este modelo convencional o es diferente al sistema enriquecido. Aquí vemos entonces que tenemos unas barras grises que tienen números que van desde -3 hasta 3, pasando por 0, que es vemos aquí que en la parte de abajo tenemos en PCA2, y lo que significan estos números es que idealmente cuando alimentamos a las aves exactamente con lo que necesitan en el sistema de alojamiento, no van a haber diferencias en el peso o en la forma de la que esos huevos salen y la perspectiva van a estar siendo los mismos. Sin embargo, si empezamos a avanzar un poco, empezamos a ponerlos dentro de un PCA2, empezamos a ver que las temperaturas del alojamiento se incrementan, vamos a ver entonces que todos esos huevos en ambientes libres de jaula, comparados con los que están en el sistema convencional, son bastante diferentes. Lo que podemos pensar es que esto tiene sentido y que esos huevos van a tener algunas pérdidas y
podemos entonces empezar a ver algunos cambios en los pesos específicamente. Si empezamos a ponerlos en la dirección del PCA1, significa que vamos a poner, por ejemplo, más metionina. Vemos entonces que los pesos van a empezar a cambiar y a subir un poco, lo que tiene bastante sentido. Estuvimos hablando de cómo la metionina es responsable del tamaño y nos puede dar tamaños más grandes en los huevos. Así que cuando empezamos a factorizar todo junto, lo que podemos hacer con estas gráficas es, si están traslapadas, y ver entonces qué cambio resultó en algunas de las diferencias en la calidad de los huevos. Cuando miramos entonces las unidades HUC, ellas indican entonces qué tan frescos o la calidad de los huevos al mismo tiempo. Los huevos que vienen entonces de los sistemas libres de jaula no tienden a tener tan buena calidad como los huevos que vienen de los sistemas convencionales y sistemas enriquecidos de calcio. Si empezamos a cambiar la temperatura del alojamiento, podemos ver aquí en la gráfica que vamos a tener algunos cambios en estas bandas. Pero si miramos las curvas, sin importar qué cambiemos, puede ser la temperatura o relacionado con la inclusión de metionina, siempre vamos a ver entonces que hay una banda aquí en las unidades HUC para los sistemas libres de jaula y no observamos la misma tendencia en los sistemas enriquecidos y convencionales. Así que las unidades HUC pueden ser importantes, nos pueden dar entonces un buen comparativo entre estos tres. Cuando miramos entonces la membrana vitelina y la fuerza de la membrana vitelina, de nuevo, entonces podemos ver aquí en este punto que muestran entonces que no hay ningún cambio aquí en esta parte, pero si empezamos a ver un cambio, por ejemplo, con lo que estamos alimentando, podemos ver en el PS1 que ha cambiado, podemos ver que aquí por alimentar con más metionina, empezamos a ver la membrana vitelina incrementada aquí y podemos ver que aquí se incrementa también. Sin embargo, si empezamos a ver un cambio en la temperatura del alojamiento, también podemos ver entonces que si reducimos la temperatura del alojamiento, las unidades HUC bajan, suben un poco, pero no tantos, como si en realidad tenemos un cambio fuerte en la temperatura y podemos ver entonces aquí algunos cambios en la membrana vitalina o en la fuerza de la membrana vitalina. Cuando miramos entonces la fuerza de la cáscara, entonces vemos lo que se necesita en un ambiente perfecto y vemos que aquí no hay ninguna diferencia, pero si empezamos a jugar con ese ambiente y vemos un cambio, empezamos a ver que va a haber una diferencia entre los sistemas de almacenamiento gigantesco comparado con los sistemas convencionales o enriquecidos, dependiendo en cuál forma nosotros construyamos la temperatura de metionina, la dieta, la temperatura, podemos ver entonces que podemos hacer que suba o baje desde el punto de vista de la calidad de fuerza necesaria para la cáscara. Cuando miramos entonces o miramos el concepto del grosor, en realidad vemos que en realidad no importa. Al final del día, cuando hablamos sobre el grosor de la cáscara, no importa si la temperatura o la cantidad de metionina en la dieta o el sistema de almacenamiento, vemos que hay algunos cambios en todas juntas y se traslapan. Pero empezamos a ver entonces que ninguno tiene un comportamiento peor que los otros. Así que ahora que estoy seguro que ustedes ya no están tan confundidos sobre estas gráficas, ¿qué significa para ustedes al final del día si tomamos todo esto junto? Hay una relación entonces entre la nutrición y la gestión o las prácticas de manejo y tenemos que ser conscientes o estar conscientes de esta relación. Cuando hablamos entonces sobre las implicaciones nutricionales en el ambiente de producción, vamos a tener entonces un efecto gigantesco en la calidad de los huevos y un efecto menor en el alojamiento, pero en realidad no va a ser un rol importante cuando hablamos de la calidad. En el lado de acá, cuando hablamos de la gestión o el manejo de nuestras gallinas ponedoras, el almacenamiento y saber cómo manejar esos sistemas de alojamiento va a ser inmensamente importante desde el punto de vista de producción. No tan importante como la calidad, desde el punto de vista de la calidad del huevo. Así que lo que esto significa es que cuando nosotros sabemos cómo manejar, sin importar el sistema que utilicemos,
Nosotros podemos configurar entonces la cantidad de nutrientes apropiados teniendo en cuenta el sistema de almacenamiento y usted consistentemente va a poder producir un huevo de alta calidad que va a resultar en un producto de alta calidad para sus consumidores. Así que tenemos algunas conclusiones cuando miramos todos estos factores que hemos hablado. Tenemos que pensar en la nutrición, la temperatura del alojamiento, tenemos que pensar en la ingesta, cuánto están comiendo. Inclusive cuando hablamos sobre el tipo de alojamiento que se presenta, todos ellos van a tener algún tipo de impacto en la calidad de los huevos. Algunos van a tener entonces unos impactos más fuertes, como por ejemplo la temperatura o la ingesta y el consumo, y algunos tal vez no van a tener un impacto tan fuerte o influencia en la calidad de los huevos como el almacenaje, el alojamiento. Usted puede ser mucho más sólido en estas áreas y usted puede mantener entonces un alto nivel de calidad en los huevos que usted está produciendo para sus consumidores. Bueno, muchas gracias y espero entonces que hayan disfrutado mi presentación el día de hoy. Vamos a tener entonces discusión, interacción y vamos a estar hablando entonces prontamente con ustedes. Muchas gracias.